Número 8. La estafa de seguimiento de clientes de Aletea Sternadel. En North Richland Hills, Texas, Aletea Sternadel manejaba SJI Financial Services LLC como si fuera una máquina privada de contar efectivo. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, dice que desde al menos 2011 hasta 2018 recaudó más de $7 millones de clientes de asesoría y otros inversionistas. Si uno escuchaba aquella propuesta en una reunión con un asesor financiero, esto era lo que debía encender todas las alarmas. A los clientes se les decía que su dinero se invertiría en valores o se usaría para fines comerciales reales. Los reguladores sostienen que al menos $3 millones fueron a parar a otro sitio, a gastos personales, costos del negocio y pagos con apariencia de esquema Ponzi. Después llegó la jugada de devolver el dinero con cheques. Según la acusación, Sternadel escribía cheques bancarios a clientes desde cuentas que ella controlaba, dejándolos sentirse reembolsados y aliviados, mientras el dinero detrás de cada cheque venía de otros inversionistas arrastrados al mismo socavón oscuro. Eso no es ganancia, es una transferencia del daño. En 2018, la SEC demandó a Sternadel y a SJI Financial Services en el Tribunal Federal de Fort Worth por presunto fraude de valores y uso indebido de fondos. Para los clientes que pensaban que un cheque significaba seguridad, incluso una pareja mayor preocupada por sus finanzas, significaba justo lo contrario. Significaba que su confianza se había convertido en la puerta de salida de otra persona, dejando atrás una oficina vacía. Número 7. El robo de jubilación con cheque de caja de Richard Holobaco. Este fue un caso de fraude a los ahorros de jubilación en Texas que llegó a una sentencia federal en Houston en 2019, frente al Tribunal Federal de Houston, y el instrumento fue dolorosamente común: cheques de caja en un mostrador bancario. Richard Holobaco era un ex asesor financiero de Wells Fargo, por eso la señal de alarma al principio parecía simple papeleo de oficina durante una reunión normal entre asesor y cliente. Los fiscales dijeron que convenció a un cliente de edad avanzada de liquidar cuentas de inversión, convertir el dinero en cheques de caja y entregarlos en un sobre, supuestamente para reinvertirlo. Si alguna vez ves que un asesor saca dinero de jubilación de cuentas reguladas y lo convierte en cheques disponibles para una sola persona, con el estado de cuenta sobre el escritorio, ese es el momento de levantar la mano y parar. Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Holobaco depositó los fondos en cuentas que él controlaba en el mostrador de un cajero bancario y usó el dinero para gastos personales de lujo reflejados en recibos. Se declaró culpable de fraude electrónico ante una sala federal, con la silueta del acusado frente al tribunal y el mazo del juez sobre el estrado, y se le ordenó pagar restitución, pero la restitución llega después del daño. Después de que las facturas impagadas y los papeles financieros confusos de una persona mayor ya no encajan con la realidad. Esto fue confianza convertida en papel. Un apretón de manos entre un adulto mayor y su asesor transformado luego en papel, y ese papel convertido en dinero para gastar mientras una billetera vacía quedaba sobre la mesa. Y ahora, el fraude se vuelve más ruidoso, envuelto en luces brillantes de estudio de televisión, alfombra roja con celebridades alrededor y una presentación de ventas tan pulida ante el público que hacía que dudar pareciera una tontería. Número 6. El fraude de Financial Myth Busting de Dawn Bennett. Dawn J. Bennett vendía confianza antes de vender pagarés. Era una asesora financiera del área de Washington, D.C., con oficina propia y un programa de radio llamado Financial Myth Busting with Dawn Bennett, que se emitía en WRC 1260 AM. Aquel estudio de radio, el micrófono y su voz de presentadora la hacían sonar legítima, pero en las escaleras del tribunal, los fiscales federales dijeron que el rastro del dinero contaba otra historia. Desde aproximadamente diciembre de 2014 hasta abril de 2017, Bennett recaudó más de $20 millones de al menos 46 inversionistas a través de DJB Holdings LLC, ofreciendo pagarés a corto plazo ligados a su negocio de ropa deportiva de lujo. Si en una reunión de inversión alguien prometía rendimientos demasiado buenos para ser verdad, mientras la empresa ya necesitaba efectivo con urgencia, esa distancia entre la ganancia prometida y un negocio que perdía dinero debió cerrar la conversación. Los fiscales dijeron que un contador forense, al revisar recibos y papeles de inversionistas preocupados, encontró que gran parte del dinero terminó en gastos personales, facturas vencidas de tarjetas de crédito, bolsas y recibos de compras de lujo, procedimientos en una clínica de cirugía estética, y en mantener vivas empresas que parecían pequeños negocios fallidos, con la caja vacía y el escaparate oscuro. La SEC ya la había expulsado de la industria de valores en 2016, mientras su oficina financiera quedaba con las persianas cerradas. Luego llegó el registro. En agosto de 2017, agentes del FBI entraron en su apartamento de lujo en Chevy Chase, Maryland.
En la penumbra de aquella vivienda, durante la búsqueda de evidencias, encontraron instrucciones rituales, velas y sombras anónimas que los fiscales describieron como intentos de silenciar a los investigadores de la SS. Un jurado federal la declaró culpable en el Tribunal Federal de Greenbelt, Maryland, el 17 de octubre de 2018. El 31 de julio de 2019, recibió 20 años en una prisión federal, al final de un pasillo de celdas. El cazador de mitos era el mito, y lo que quedó fue un micrófono de radio vacío y la sombra de un apretón de manos donde la confianza se había roto. Número 5. El almacén de coleccionables de Sean Merriman. En marzo de 2019, agentes del FBI entraron a registrar el almacén de 5,400 pies cuadrados de Sean Merriman en Aurora, Colorado, y encontraron el fraude convertido en algo tangible. Autos muscle car clásicos, una colección de recuerdos deportivos autografiados y obras de arte originales ocupaban el lugar donde debía estar el dinero de sus clientes. Merriman era un asesor financiero de larga trayectoria en la zona de Denver que operaba Market Street Advisors. En su oficina de asesor financiero en Denver, durante reuniones con clientes, les decía que estaba invirtiendo sus ahorros. Si una pareja preocupada hubiera escuchado esa promesa mientras revisaba papeles financieros, esto era lo que debía haberla alarmado. Gran parte del dinero no iba a inversiones. Servía para pagar gastos personales de lujo, recibos acumulados y facturas impagas, mientras el escritorio de inversión quedaba vacío. También financiaba una sala privada de exhibición de coleccionables, una galería de arte privada y un almacén lleno de objetos de lujo, todo pagado por clientes que terminaron con la cartera vacía y sin recibir nada a cambio. El esquema, visto hoy como una línea de tiempo de fraude financiero, se extendió durante 25 años, desde 1994 hasta 2019. Las pérdidas de los inversionistas superaron los $20 millones. En 2020, Merriman se declaró culpable ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado de un cargo de fraude postal. En 2021, en una audiencia federal de sentencia, recibió una condena de 12 años y medio en prisión federal. El exterior del almacén en Aurora, la bóveda bancaria vacía, la sala de inversionistas angustiados, el escritorio abandonado de la oficina financiera y aquella colección privada de autos clásicos respondían la única pregunta que importaba: ¿a dónde fue el dinero de los clientes? Número 4. Los acuerdos legales falsos de Scott Rothstein. Scott W. Rothstein levantó un fraude de $1,200 millones dentro de la firma Rothstein Rosenfeld Adler en Fort Lauderdale, sobre las Olas Boulevard. Desde aproximadamente 2005 hasta octubre de 2009, vendió a sus inversores participaciones en acuerdos legales confidenciales. Supuestamente los demandantes querían recibir efectivo con descuento de inmediato. Los demandados pagarían después la cantidad completa. Si entrabas en el trato, no tenías derecho legal a revisar el acuerdo, ni forma de confirmar que existiera, aunque todo se presentara en una sala de conferencias de un bufete o en una negociación de conciliación impecable. Esa era la bandera roja. Los acuerdos eran falsos. Rothstein sostuvo la mentira con documentos falsificados, saldos bancarios inventados, llamadas telefónicas montadas y firmas sobre papeles legales que parecían cerrar negocios reales. El dinero de nuevos inversores pagaba a los anteriores en un esquema Ponzi de intercambio de efectivo, mientras el resto financiaba donaciones políticas, gastos de lujo y una imagen pública tan cuidadosamente diseñada que ejecutivos de TD Bank llegaron a guiar personalmente a los inversores por pantallas de cuentas falsas. A finales de octubre de 2009, los inversores preocupados exigieron pagos en reuniones tensas de oficina. Si estabas esperando tu dinero, la cuenta ya estaba vacía, como una bóveda sin nada dentro. Rothstein huyó brevemente a Marruecos, regresó y se entregó tras su arresto. El 27 de enero de 2010, se declaró culpable de 5 cargos federales ante el tribunal. El 9 de junio, el juez James I. Cohn condenó a Scott W. Rothstein a 50 años en el Juzgado Federal de Florida. Sus víctimas no eran ingenuas y buscaron consultas legales, apretones de mano con abogados y salas de reuniones corporativas para protegerse. Contrataron a un abogado para protegerse del fraude. Esa fue la trampa. Y al final solo quedaron pasillos vacíos, archivadores cerrados, sillas de tribunal sin nadie y la oficina de Scott W. Rothstein en silencio. Número 3. El imperio de CD de Antigua, de Allen Stanford. Allen Stanford levantó su imperio de certificados de depósito desde Stanford International Bank Limited en St. John's, Antigua and Barbuda, y luego usó Stanford Group Company y sus equipos de ventas, con reuniones de banco offshore y apretones de mano en oficinas, para venderlos como alternativas seguras y de alto rendimiento frente a los certificados de depósito bancarios de United States. Si un inversionista preocupado leía aquel folleto, esto era lo que debía encender todas las alarmas.
rendimientos de 3 a 4 puntos por encima de certificados bancarios asegurados comparables, presentados como de bajo riesgo, líquidos y respaldados por una cartera cuidadosamente gestionada en cada revisión con el Wealth Manager. La SEC, desde su sede en Washington, D.C., dijo después que esos rendimientos eran inventados y que la historia de la cartera ocultaba algo mucho más oscuro. Dinero de inversionistas que terminaba en gastos personales, bienes raíces, entradas de mansiones de lujo y el imperio de patrocinios de cricket de Stanford en Antigua. Para el 17 de febrero de 2009, Stanford había movido cerca de $8,000 millones en certificados de depósito por United States, Latin America y el Caribbean, antes de que la SEC lo acusara a él, al banco y a sus asociados de fraude civil. Y poco después Allen Stanford apareció bajo custodia del FBI. Antigua puso al banco en administración judicial poco después, mientras las puertas cerradas del banco en el Caribbean dejaban a inversionistas protestando afuera y a parejas mayores ansiosas revisando sus finanzas. El 6 de marzo de 2012, un jurado de Houston, reunido en la sala de deliberación del Tribunal Federal, lo declaró culpable de 13 de los 14 cargos penales. El juez David Hittner lo sentenció a 110 años de prisión el 14 de junio. Y el veredicto del juicio de Allen Stanford terminó conduciéndolo a un pasillo de prisión vacío tras los barrotes. Jubilados venezolanos esperando frente al banco, una pareja mayor con documentos financieros y miles de personas más habían dejado los ahorros de toda una vida en lo que parecía ser un banco regulado. Stanford, el financiero de retrato impecable frente al edificio caribeño del banco, lo mantuvo funcionando durante más de 20 años porque reguladores financieros en salas de reunión de 2 continentes eligieron no mirar. Y 18,000 personas pagaron el precio de esa decisión. Número 2. Las declaraciones del Lipstick Building de Bernie Madoff. Desde los pisos 17 al 19 del Lipstick Building, en 885 Third Avenue, la operación de asesoría de Madoff enviaba a sus clientes estados de cuenta con operaciones que nunca ocurrieron y ganancias inventadas en aquel interior de oficina de Bernie Madoff entre papeleo de inversores de Wall Street. Si mirabas esos estados de cuenta, con rendimientos estables durante el desplome.com del Nasdaq, con traders en tensión, el humo de los ataques del 11 de septiembre y la crisis financiera de 2008 con traders al borde del colapso, esto era lo que debía haberte alarmado. Ninguna estrategia legítima consigue ganancias suaves mientras el piso de traders se hunde en un crash bursátil. Una silueta queda marcada por los ataques del 11 de septiembre y cae un gigante como Lehman Brothers. Ese patrón no es habilidad, es falsificación. Como el papeleo financiero alterado que sostiene un fraude. El dinero real de los clientes estaba en gran parte en una cuenta bancaria de Chase, detrás de la imagen pulida de una sucursal de JP Morgan Chase y de una bóveda llena de fajos de efectivo. Servía para pagar retiros en cajeros automáticos, gastos sobre escritorios cubiertos de recibos y a inversores anteriores, incluso jubilados contando efectivo con la esperanza de estar a salvo. Ese es el motor Ponzi. Ganancias falsas sobre el papel, estados financieros falsos sobre un escritorio y dinero real regresando a inversores anteriores para mantener viva la ilusión en reuniones de oficina llenas de ansiedad. En diciembre de 2008, Madoff les dijo a sus hijos Mark y Andrew que el negocio era una gran mentira, según los documentos federales de acusación, mientras el retrato de Bernie Madoff ya empezaba a convertirse en símbolo del engaño. El FBI lo detuvo el 11 de diciembre, en una escena que pronto acabaría vinculada al Tribunal Federal de Nueva York. Se declaró culpable el 12 de marzo de 2009 ante la Corte Federal de Bernie Madoff. El juez Denny Chin le impuso 150 años y la foto de Bernie Madoff en prisión cerró el retrato público de su caída. Los fiscales, en una conferencia de prensa federal, estimaron unos $13,2 mil millones en pérdidas de capital. Los estados de cuenta eran ficción, como documentos financieros triturados sobre un escritorio y oficinas vacías marcadas por la pérdida. Las aproximadamente 37,000 reclamaciones presentadas contra su patrimonio y la fila de víctimas de Madoff frente al juzgado no lo eran. Número 1. Earl Jones robándole a su propia familia. Earl Jones construyó su fraude en Beaconsfield, Quebec, en una calle residencial cualquiera y dentro de una confianza cotidiana. Se presentaba como asesor financiero del área de Montreal y entre sus clientes había familiares, amigos, jubilados y viudas mayores. Esto era lo que debería haber encendido todas las alarmas. Durante décadas manejó inversiones sin una sola inscripción ante la Autorité des Marchés Financiers de Quebec. Aún así, sus clientes confiaban en él, desde la reunión con una viuda mayor hasta el apretón de manos con un asesor no registrado, y esa confianza se convirtió en su única credencial. Para julio de 2009, los pagos se detuvieron y las solicitudes de retiro quedaban bloqueadas en el mostrador del banco. Investigadores de delitos financieros y fiscales explicaron el flujo de dinero con una claridad inquietante.
Los depósitos nuevos cubrían los pagos de clientes antiguos y financiaban sus gastos de lujo con tarjeta de crédito, hasta que dejó de entrar dinero nuevo. El daño llegó a unos 50 millones de dólares canadienses, con billetes dispersos y carteras vacías, entre más de 150 víctimas reunidas por el esquema Ponzi. Su propio hermano, Bevan Jones, y su cuñada, dijeron públicamente que los ahorros familiares habían desaparecido de la cuenta. En febrero de 2010, durante su comparecencia ante la Corte Superior de Quebec, Jones se declaró culpable de 2 cargos de fraude. El 15 de febrero, recibió una condena de 11 años de prisión. Falleció el 8 de diciembre de 2016, a los 74 años, tras pasar por el corredor de la prisión y una celda vacía. El fraude por afinidad funciona porque la amenaza ya tiene tu número de teléfono y puede llamar a la cocina de tu casa. No era un desconocido, era familia, sentado en la misma reunión familiar de siempre.